Buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Bienvenidos a la telecapacitación iliomeconial, a cargo del doctor Gerardo Zapata Chero, especialista en cirugía pediátrica del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del chat de Zoom, como desde el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Doctor Gerardo Zapata, es un gran honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias. El tema que me toca exponer el día de hoy es sobre ilio meconial. Es una patología no tan infrecuente dentro del área de cirugía pediátrica y es menester que tengan nociones sobre el manejo de esta patología. Entonces, ¿cómo es que viene un paciente de nosotros con ilio meconial? Ustedes saben que el hilo meconial está inmerso dentro de lo que es la obstrucción intestinal neonatal. Ustedes saben que hay las obstrucciones intestinales altas, medias y bajas. Entonces, el hilo meconial se caracteriza porque hay una obstrucción intestinal baja. Entonces, cuando hay una obstrucción intestinal, nosotros vamos a tener una marcada distensión abdominal, ¿no? Vamos a tener residuo gástrico, vómitos, y vamos a tener la ausencia de meconio. Entonces, esta patología se presenta dentro de las 24 o 48 horas. Entonces, ustedes van a ver un neonato con una marcada distensión abdominal. En este caso, ustedes pueden ver ahí circulación colateral, ¿no? Entonces, esto nos hace sospechar en ilio meconial, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que también ocasionan una obstrucción intestinal con una marcada distensión abdominal, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una atresia de colon, donde también vamos a tener una marcada distensión abdominal, una enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Una patología del colon izquierdo, ¿no? Una atresia ilial distal, que también nos va a dar una marcada distensión abdominal. Entonces, todo eso nos hace diferenciar lo que es con el ilio meconial. Aparte, nos tenemos que ayudar de los antecedentes, de la historia y también de la ayuda radiológica, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el ilio meconial? El ilio meconial es una obstrucción intestinal distal. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Por el meconio es espeso. Entonces significa que hay una alteración en la producción del meconio. El meconio se produce por las glándulas intestinales. Entonces, esta alteración da que el meconio sea espeso. Significa que estos niños tienen alteración en la función exocrina de toda la función glandular, ¿no? Entonces, vamos a observar, por ejemplo, que casi todos los niños que presentan fibrosis quística, aproximadamente el 20% de estos niños tienen ilio meconial, o viceversa. Los niños que tienen ilio meconial, aproximadamente el 80 al 90% tienen fibrosis quística. Por consiguiente, es menester conocer la relación entre el ilio meconial y la fibrosis quística. Entonces, en estos pacientitos, esta alteración del meconio, ¿no? El meconio se hace mucho más denso, mucho más espeso. Lo que se ha observado es que hay una alteración en la composición del meconio. Se ha observado que hay una mayor cantidad de proteína, más de lo normal, que hay una alteración en el sodio, también de esta producción de meconio, que lo hace mucho más espeso. Entonces, eso es lo que debemos recordar del ilio meconial. Es una obstrucción intestinal distal, del ilion distal, por una alteración en la producción del meconio y que está asociado a lo que es la fibrosis quística. Y en la fibrosis quística, ustedes saben que todas las glándulas exocrinas se alteran, producen un moco mucho más espeso. La fibrosis quística está relacionada con alteraciones respiratorias en la producción de las glándulas respiratorias
¿no? En la alteración de las glándulas de la vía digestiva y de la parte genital, también se ven alteradas. Entonces vamos a tener que estos niños tienen asociados problemas respiratorios, ¿no? Pueden tener neumonías a repetición, pueden tener enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, van a tener alteraciones en la producción del páncreas exocrino, una insuficiencia pancreática y muchas otras alteraciones que van asociadas a todo, ¿no? Al niño con fibrosis quística, ¿no? Entonces, nos vamos a abocar al niño con hilio meconial, ¿no? ¿no? Que está asociado, como les digo, el 90%, 80-90% de los casos a fibrosis quística. Entonces, en nuestra área, en nuestra parte quirúrgica, nosotros tenemos que conocer la fisiopatología, ¿no? De esta alteración del meconio. Entonces, como les mencioné, hay una alteración en la concentración de proteínas del meconio, ¿no? Aproximadamente en un niño normal, la concentración de proteínas en el meconio es del 7%, pero en un niño con fibrosis quística e hilio meconial, esto se eleva al 80-90%, ¿no? Es de importancia saber que estos niños con fibrosis quística, al tener alteraciones en la producción de glandular exocrina, también tienen leve alteración de la función endocrina del páncreas, ¿no? Estos niños generalmente no tienen alteraciones en la glicemia marcada, aunque puede haber en algunos casos, pero la gran mayoría se presenta como una fibrosis quística leve, ¿no? Entonces, esta anormalidad glandular, ¿no? En la producción de exocrina, ¿no? Hace que el meconio se haga mucho más espeso y el paciente desarrolla un cuadro obstructivo a nivel del hilio distal, que esto se denomina el hilio meconial, ¿no? ¿Cómo se divide el hilio meconial? Tenemos dos clasificaciones, el hilio meconial simple y el hilio meconial complicado. Entonces, el hilio meconial complicado generalmente está asociado a otras patologías. El hilio meconial complicado generalmente puede asociarse a atresias intestinales, puede asociarse a pólvulos, a estenosis, puede asociarse a una peritonitis meconial cuando esto se perfora. Entonces, el hilio meconial complicado generalmente requiere otro manejo y se presenta dentro de las 24 horas. El hilio meconial simple por lo general pasa las 24 horas. En esta imagen que está aquí, ustedes pueden ver, por ejemplo, ven que en el hilio distal hay meconio espeso, este meconio se calcifica y durante la etapa intraútero se da esta calcificación y en las imágenes radiológicas se ven como lo que se denominan las perlas meconiales, ¿no? Que son las concreciones de meconio calcificado. Esto ocasiona que se dé un cuadro obstructivo y en el hilio proximal se va a dar una dilatación, ¿no? Se dilata. Y el colon, todo el marco colónico, por lo generalmente no está usado, está desfuncionalizado. Y esto se ve en las imágenes como un microcolon, ¿no? Lo que se denomina el microcolon. Entonces, en un hilio meconial simple, nosotros vamos a ver una marcada distensión proximal del hilio y vamos a ver un microcolon y vamos a ver las llamadas imágenes de estas concreciones calcificadas de meconio que se denominan las perlas meconiales, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen vamos a ver dentro de la clasificación el hilio meconial complicado. Aquí vamos a ver que en la parte proximal esto se volvula, ¿no? Se rota, ¿no? Y puede dar necrosis y perforación y puede haber lo que se denomina la peritonitis meconial. Entonces, un hilio meconial se puede asociar a una peritonitis meconial resultado de una volvulación proximal, de una rotación, ¿no? En esta imagen vamos a ver una atresia, es decir, un hilio meconial complicado asociado a una atresia intestinal. Entonces ustedes van a ver la falta de continuidad que va a dar como resultado
una dilatación proximal y van a ver que en la parte distal hay las perlas meconiales y el microcono, ¿no? Entonces, igual, este meconio espeso va a dar a que se inflame toda la mucosa intestinal proximal y esta inflamación va a dar como resultado unas microperforaciones y luego perforación que pueden conllevar a una peritonitis meconial. Entonces, ya es un hilo meconial complicado que altera la sobrevida del paciente, le da más morbilidad, ¿no? Aquí vamos a ver una imagen donde ya la parte proximal hay perforaciones y estas perforaciones pueden generar unas aglutinaciones y esta es una peritonitis meconial quística, ¿no? Que también se da por perforaciones e inflamaciones de torácicos. En esta imagen que está aquí vamos a ver un hilo meconial complicado asociado a estenosis, ¿no? Ustedes ven a ver que en la parte proximal y en la parte distal hay una estenosis. Puede haber cierto grado de pasaje, pero este meconio espeso no permite que pase, entonces de igual modo se va a dar una dilatación proximal como un segmento no usado, un segmento desfuncionalizado, ¿no? Con un microcono. Entonces, para llegar a un diagnóstico del hilio meconial, nosotros tenemos que saber la clínica del paciente con hilio meconial simple y el paciente con hilio meconial complicado. En un paciente con hilio meconial simple es exactamente a una obstrucción intestinal. El paciente tiene una marcada distensión abdominal, ya que la obstrucción es baja. Van a ver la presencia del residuo gástrico, ¿no? El residuo gástrico cuando pasa más del 10% del volumen de su peso, estamos hablando de un residuo gástrico elevado, y si se asocia a un cambio de coloración, a un verdoso, entonces nosotros ya estamos hablando de una obstrucción ya complicada, ¿no? Y aparte vamos a ver la ausencia de licor, no sé, el niño licor. El hilio meconial simple, estamos hablando que estos pacientes sobrepasan las 24 horas, ¿no? Las 24 o 48 horas. En los casos complicados, los síntomas van a aparecer antes de las 24. Imagínense un neonato que tenga atresia, o que tenga vólvulo, o que tenga una peritonitis quística, o que tenga perforación intestinal, esto aparece mucho antes. Aquí el paciente, nosotros lo vamos a ver más venido a menos, son pacientes que tienen una marcada distensión, hay cambio de coloración en la piel, hay edema de pared, y si esta distensión es marcada va a ocasionar dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, esta dificultad respiratoria, en algunos casos, el paciente que tiene fibrosis quística, se puede asociar también a hipoplasia pulmonar, ¿no? Estos pacientes pueden requerir ventilación mecánica, requieren ya manejos en una unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Entonces, esa es la diferenciación entre un hilio meconial simple y un hilio meconial complicado, ¿no? Esa es la diferencia. Para llegar al diagnóstico también nos valemos de lo que es la ayuda radiológica. En la ayuda radiológica nosotros vamos a ver que hay una marcada distensión abdominal. Es importante pedirle una radiografía simple de abdomen, de pie o una tangencial. Entonces, nosotros vamos a ver que en el hilio meconial simple vamos a ver una marcada distensión y en la parte del cuadrante inferior derecho vamos a ver unas imágenes como unas burbujas, ¿no? Que denominan las burbujas de jamón, ¿no? Son unas imágenes de burbuja donde es una mezcla de aire y meconio y que nos hace sospechar de un hilio meconial, ¿no? De un hilio meconial simple. Esto asociado a la marcada distensión abdominal, pues, se sospecha ya de un paciente con un hilio meconial simple. Cuando ya el paciente se complica, un hilio meconial complicado, nosotros vamos a ver que las perlas meconiales salen a la cavidad abdominal. Entonces vamos a ver estas concreciones, ¿no? Unas calcificaciones que se ven en las imágenes, ¿no? Que corresponden a las perlas meconiales que salen a la cavidad abdominal. Vamos a ver igual una marcada distensión abdominal y también podemos ver una imagen a veces de una peritonitis
meconial quística en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Esto nos hace sospechar de un ilio meconial complicado, ¿no? En estos pacientes es imprescindible hacerle una radiografía contrastada del colon. Tenemos que ver que el colon es no funcionante, está desfuncionalizado, no usado. Entonces, al estar el colon desfuncionalizado, no funcionante, vamos a ver esta imagen que es del microcolon. Acá en las flechas señalan, ¿no?, las zonas iliares que contienen meconio. Y la imagen de contraste, ustedes van a ver el colon adelgazado, es decir, un microcolon, o decir, un colon no usado. Es decir, si ustedes suman las características clínicas del paciente, suman la ayuda radiológica y el colon con enema, es decir, tienen un paciente distendido, con vómitos, ausencia de meconio, con una imagen de distensión que tienen las compresiones o calcificaciones de meconio, y tienen microcolon, esto es un ilio meconiano, ¿no? Un ilio meconiano. Entonces, ¿cuál es el manejo, el tratamiento del ilio meconiano? Entonces, el tratamiento inicialmente es el manejo clínico y luego viene el manejo quirúrgico. Dentro del manejo clínico, lo que se tiene que hacer inicialmente es evaluar y estabilizar al paciente en varios aspectos. Un aspecto digestivo, respiratorio, vascular, hidroelectrolítico, infeccioso. En el aspecto digestivo, al haber una marcada distensión y el paciente tiene un residuo gástrico elevado, entonces hay que colocar una sonda nasogástrica o una sonda orogástrica de buen calibre, una sonda número 10, número 12, que le permita descomprimir el tracto gastrointestinal. Entonces es importante ponerles una sonda a estos pacientes distendidos. En la parte respiratoria, al haber una marcada distensión abdominal, como les dije, puede haber un compromiso pulmonar y muchos de estos pacientes necesitan oxígeno. Muchos de ellos, cuando hay un ilio meconial complicado, estos pacientes incluso pueden requerir la ventilación mecánica. Es importante tener una vía, un acceso venoso para poder pasar antibióticos y poder hacer la corrección o el balance hidroelectrolítico. Y en pacientes que van a entrar a sala de operaciones es importante tener una vía central, ¿no? Un catéter venoso central. El aspecto hidroelectrolítico es importante porque ustedes saben que el paciente al perder residuos va a tener vamos a decir, como si estuviera vomitando. Entonces estos pacientes van a tener alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? La hipocalemia, la hipocloremia, y esto hay que corregirlo, ¿no?, para que el paciente no se desestabilice. Y en el aspecto infeccioso, estos pacientes requieren una terapia antibiótica, ¿no? Requieren una terapia antibiótica profiláctica. Y si el paciente va a ser sometido a un tratamiento quirúrgico, pues menester la profilaxis antibiótica prequirúrgica, ¿no?, cubrirlo para, ¿no?, una cobertura antibiótica amplia, ¿no? Es importante manejar todos estos aspectos en la parte clínica, ¿no?, del paciente. En cuanto al manejo quirúrgico del paciente con ilio meconial, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener el paciente con ilio meconial simple, o no complicado, ¿no? El procedimiento consiste en hacer una enterotomía, es decir, hacer una ostomía, ¿no?, sacar todo el meconio espeso, ¿no?, sacar todo el meconio espeso y irrigar, ¿no?, irrigar toda la parte del ilio distal para que esto se vaya funcionalizando, se vaya permeabilizando en el tiempo, ¿no? Esto es en cuanto al aspecto quirúrgico, ¿no? Me había olvidado de mencionarles que en algunos pacientes se utilizan enemas evacuantes. Al ser el meconio espeso, ¿no?, si ustedes inyectan sustancias hiperosmolares, ¿no?, en nuestro centro utilizamos la N-acetilcisteína, por ejemplo, ¿no?, para que el meconio se vuelva menos ligoso. Entonces, esto ayuda a que toda la parte del hilo distal
en el colon proximal se vaya limpiando el meconio y puede ayudar a que se permeabilice esa área, ¿no? Generalmente en los cilios meconiales no complicados, el edema evacuante a veces resulta satisfactorio. Y en algunos casos ya se tiene que hacer la enterotomía, ¿no? Es decir, hacer una ostomía, irrigar la parte distal, limpiar la parte distal y luego poco a poco se va comprobando la permeabilidad y luego se hace el cierre de la ostomía. En los casos de pacientes que tienen ya un hilo meconial complicado, es decir, es un paciente que ya tiene vólvulo o un paciente que tiene una atresia intestinal, una estenosis o tiene una peritonitis meconial quística, en estos pacientes tenemos que resecar la parte necrosada, la parte perforada, e igual hacer una enterostomía para facilitar la irrigación posterior para poder permeabilizar la parte distal y poder permeabilizar el colon, ¿no? Para luego de 6 a 8 semanas, valorando la condición del paciente, se haga el cierre, ¿no? El cierre secundario, no el cierre secundario. En algunos casos se puede hacer el cierre primario, es decir, hacer una resección, irrigar bien intraoperatoriamente y hacer el cierre primario. Eso va a depender de las condiciones del paciente. Si el paciente no tiene comorbilidades, es muy probable que se pueda hacer el cierre primario, pero si es un paciente que tiene comorbilidades, es preferible dejarlo para un cierre secundario, ¿no? Entonces, dentro de las técnicas de enterostomías hay varias técnicas que se utilizan. La idea es que se pueda manejar la parte distal, se pueda funcionalizar la parte distal, es decir, al irrigar vamos a hacer que la parte distal pueda funcionalizar. Entonces, hay varias técnicas, ¿no? Como los ostomas a doble cañón, que es una técnica de Mikulicz. Hay otras técnicas que son el bicho Koch y la de Santulli, que le pueden mencionar. La de Santulli, que es una de las técnicas que se realiza, ¿no? Esta, por ejemplo, es una técnica quirúrgica, la de Santulli, donde ustedes ven que la parte proximal se ostomiza y la parte distal se hace una anastomosis término lateral. ¿Para qué se hace esto? Se hace para que la parte distal se pueda irrigar o se pueda luego funcionalizar. ¿Y cómo se puede hacer funcionalizar? Se tapa el ilium, el ostoma proximal, se tapa, entonces el meconio va a pasar a la parte distal y todo eso va a hacer que poco a poco se vaya funcionalizando el colon. Si el paciente empieza a hacer deposiciones, significa que este colon, este microcolon, está empezando a funcionalizarse. Entonces, como les decía, después de 6 a 8 semanas ya se puede hacer el cierre para, ya después de haber comprobado que hay una permeabilidad, que hay un pase del meconio, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver cómo es el meconio espeso, ligoso, y van a ver las concreciones, ¿no? Que son las denominadas perlas meconiales que se ven, ¿no? Acá van a ver, ¿no? Una imagen, las denominadas perlas meconiales. Es importante conocer lo que es el diagnóstico diferencial, ¿no? Hay patologías donde nosotros vamos a ver también esta imagen, el microcolon, y es importante conocerla, ¿no? Entonces, como les mencioné, la imagen inicial nos llega el paciente distendido, con residuos, ausencia de meconio. Entonces hay que pensar en varias patologías para poder diferenciarlos, ¿no? Pero hay algunas de ellas que casi cursan con una clínica similar, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Donde también vamos a tener microcolon, pero las imágenes radiológicas a veces nos permiten diferenciar. En la enfermedad de Hirschsprung, cuando se toma todo el colon, vamos a ver esta imagen de microcolon, entonces es importante. Acá la diferenciación va a ser con una biopsia, ¿no? Luego el síndrome de colon izquierdo hipoplásico, ¿no? Que también vamos a ver el microcolon, ¿no? Frecuente en hijos de madre diabética, el hipotiroidismo congénito, la inmadurez funcional, las atresias colónicas y ileales, y también el síndrome de tapón meconiano, ¿no? Es decir, es importante conocer los diagnósticos diferenciales del ilio meconiano. Bueno, esto es a grosso modo lo que les quería mencionar. Entonces, cualquier pregunta, estoy a su disposición. Excelente, muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Gerardo Zapata Achero, especialista en
cirugía pediátrica del Hospital Nacional Docente Madrino San Bartolomé del Ministerio de Salud. Agradecemos a todos los participantes que también nos han sus preguntas a través del chat de Zoom, como del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Doctor, nos preguntan con respecto a el diagnóstico oportuno, cómo podemos hacer el diagnóstico oportuno en atención primaria, cómo nos enfocamos también en el examen físico, en la historia clínica, la anamnesis, los antecedentes también patológicos personales y familiares. Muy bien. Como le decía, el ilio meconiano es importante para poder llegar al diagnóstico de una buena historia clínica. Hay que conocer el antecedente de la madre. Si la madre tiene un hijo con fibrosis quística y tengo un neonato con una marcada distensión abdominal, ¿no? Con un cuadro obstructivo, ¿no? Un cuadro obstructivo. Entonces, con una imagen radiográfica donde yo ya veo las compresiones calcificaciones, entonces, y todo esto sumado a un enema del colon, donde yo veo el microcolon, yo ya sospecho de un paciente con ilio meconiano. Como les decía, el manejo, la estabilización clínica es importante, colocarle una buena sonda, corregir el trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Y darle una cobertura antibiótica profiláctica, ¿no? Y en algunos centros se pueden hacer los enemas evacuantes con N-acetilcisteína, pero esto es con ayuda fluoroscópica, ¿no? En cualquier centro no lo pueden realizar. Entonces, si no es factible hacer eso, es importante derivar al paciente con una buena sonda, con una buena corrección hidroelectrolítica, ¿no? Una buena vía, y darle cobertura antibiótica profiláctica para que llegue a un centro y se puedan hacer los enemas evacuantes como primera opción. Y si no dan resultados, ¿no? Ya entrar al manejo quirúrgico. Importante. Los enemas evacuantes, qué sustancias se utilizan y con respecto a los controles, ¿cómo sabemos si han hecho efecto? ¿Hay alguna evaluación radiológica posterior y qué exámenes también de imágenes se indicarían? Las imágenes, el enema evacuante se utilizan sustancias hiperosmolares, ¿no? Estas sustancias hiperosmolares tienden a fluidificar el meconio, es decir, se utilizan fluidificantes, ¿no? Hay el gastrofin, ¿no? Que es una sustancia hiperosmolar, la N-acetilcisteína, lo que se utiliza el 5%, se puede utilizar también por vía oral y también para irrigar. Entonces, como les decía, esto se hace con ayuda fluoroscópica, ¿no? Entonces, se va haciendo la irrigación, se va viendo cómo va, ¿no? Si se nota, pues, que hay un mejora en cuanto a la distensión abdominal, se ve el pasaje del meconio, el paciente empieza a eliminar meconio, entonces nosotros pensamos que clínicamente va bien, ¿no? Entonces, solicitamos una radiografía, en la radiografía ya no vamos a ver la marcada distensión abdominal, en algunos casos pueden persistir las perlas meconiales, por lo cual se tiene que hacer estas irrigaciones en varias oportunidades. La frecuencia de éxito de esto va a depender de que sea un ilio meconial no complicado, porque si tenemos un paciente con ilio meconial complicado que tiene una atresia, tiene un pólulo, esto no va a dar resultado. Acá ya hay que optar por la conducta quirúrgica. Importantísimo, doctor. Nos preguntaban también con respecto al tratamiento profiláctico con antibióticos. ¿Qué antibióticos utilizamos? Nosotros tenemos dentro del protocolo, si tenemos un paciente que no es complicado, podemos utilizar cefaloporinas, ¿no? Si tenemos un paciente que está complicado, ¿no? Ustedes saben que los neonatos hacen sepsis de inmediato, no es pronta, entonces generalmente cubrimos con antibióticos de amplio espectro, vancomicina, vancomeropenem, por ejemplo, ¿no? Cuando ya sospechamos de una peritonitis meconial quística, donde ya hay perforación, donde las perlas meconiales ya se diseminaron por todo el abdomen, ¿no? Y nos cuenta también hay una pregunta con respecto al caso del paciente al cual tiene un ilio meconial no complicado y se trató con enemas evacuantes
y en la radiografía ya hay disminución de la distensión. ¿Este paciente se queda hospitalizado? ¿Cuál es el monitoreo? ¿Cuándo se le da de alta? Muy bien. Generalmente estos pacientes tenemos que comprobar que la salida de meconio se dé con mayor frecuencia y haya una buena tolerancia oral. Si hay una buena tolerancia oral, hay buena eliminación de meconio, hay buen pasaje. Entonces, generalmente estos pacientes salen de alta en la semana, ¿no? Entonces, es importante para nosotros ver la tolerancia, ¿no? Entonces, si estos pacientes no toleran, a pesar de que se hagan las irrigaciones, ¿no? Y tomamos la radiografía y seguimos viendo las imágenes, entonces estos pacientes ya optamos por la conducta quirúrgica. Hacer una derivación, como le decía, una enterostomía, una ostomía, una cirugía a los Santulli para irrigar, ¿no? En la parte distal. Entonces se va irrigando esa parte distal, la parte proximal está funcionalizada, es decir, se corrige el cuadro obstructivo, se irriga y hay un momento en que se tapa el estómago. Entonces, para facilitar que el meconio pase, siga su camino. Entonces, cuando comprobamos que hay buen pasaje, elimina meconio el paciente, lo programamos para una cirugía que se cierre. Eso generalmente lo hacemos en 6 a 8 semanas, pero el paciente ya puede ser dado de alta siempre y cuando haya una buena tolerancia oral. Importantísimo, doctor. Doctor, después del alta, ¿qué recomendaciones le dan a los familiares? ¿Cuáles serían los signos de alarma para que lo regresen nuevamente al establecimiento de salud? Ajá, muy bien. Si el paciente tiene una buena tolerancia, elimina meconio, y este paciente ha tenido un hilio meconial simple, es muy poco probable que mejore, ¿no? Muy poco probable. Generalmente tenemos problemas con los pacientes que se van con enterostomía. Entonces, estos pacientes, al irse con el ostoma, a veces los familiares no tienen un buen protocolo de irrigación, no los irrigan bien, porque a veces tienen un poco de temor, un poco de miedo a poner la sonda, porque recuerdan que es mucosa y esta mucosa sana, o a veces hay un eritema periostomal, ¿no? Entonces, eso hace que la parte distal no funcione. Entonces, cuando se le dice al familiar, lo tapa el ostoma, entonces ellos se asustan cuando ven que sale mucho contenido por la zona de los estómago, ¿no? Y eso es porque a veces no hay una buena irrigación. Recuerden que la patología, el glio meconiano está asociado a fibrosis quística. Estas glándulas siguen produciendo meconio espeso. Entonces es importante manejar el sistema de irrigación, ¿no? Entonces, una vez que comprobemos que hay un buen pasaje, ¿no? Ya se cierra. Como le digo, a los familiares se les explica todo eso, pero hay a veces ese miedo de los familiares de manejar el ostoma por el eritema periostomal y porque a veces sale todo el contenido y no ven el pasaje, ¿no? Entonces siempre se les dice eso a los familiares para que ellos acudan nuevamente a cualquier consulta, ¿no? En cualquier momento. Importantísimo, doctor. Doctor, nos han preguntado con respecto a si en un paciente con hilio meconial siempre debe descartarse la posibilidad de fibrosis quística. Claro, por supuesto, es importantísimo, como les mencionaba. Si yo tengo 10 pacientes con fibrosis quística, el 20% tiene hilio meconial. Pero si yo tengo 10 pacientes con hilio meconial, el 70 al 80% tiene fibrosis quística. Recuerden que esta alteración de la producción de meconio es una alteración de la glándula. El meconio sale más espeso. Y el páncreas, ustedes saben que produce unas enzimas proteolíticas que destruyen las proteínas, ¿no? Ustedes van a ver que el meconio es mucho más espeso y tiene mayor contenido de proteínas, porque hay una alteración, hay una insuficiencia pancreática. Es decir, hay que recordar eso, ¿no? Siempre hay que descartar lo que es la fibrosis quística. Para eso ya se hacen otros exámenes, ¿no? Cuando los pacientes están hospitalizados para comprobar la asociación entre fibrosis quística y meconiana. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Nos han preguntado con respecto al hilio meconial en el Perú, si es frecuente, si tenemos algunas estadísticas, o también en el Hospital San Bartolomé. No es, vamos a decir, no es tan infrecuente. En lo que va, en el Hospital San Bartolomé, en lo que va de 10 años aproximadamente hay más o menos 50 casos de hilio meconiano, ¿no? Y aproximadamente
la gran mayoría, casi el 80% vienen como hilo meconial complicado, es decir, asociados a otras alteraciones, ¿no? Generalmente es atresias iliares. La mortalidad de hace 20 años, pues era una mortalidad muy alta, estamos hablando de un 60 o un 80%. En los últimos 10 años la mortalidad ha bajado pues a un 20% en el hilo meconial. Todo esto asociado a un manejo multidisciplinario, ¿no? Porque, como le decía, estos pacientes vienen con fibrosis quística, tiene que ser manejado por un neumólogo, se asocia también un gastroenterólogo, ¿no? A veces tienen alteraciones de tiroides, del páncreas, un endocrinólogo. Entonces, en nuestro hospital tenemos ese manejo multidisciplinario, ¿no? Entonces, se puede llevar estos pacientes. Como le digo, la sobrevida ha mejorado considerablemente en relación a los últimos 10 años. Importantísimo, muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Gerardo Zapata Achero, especialista en cirugía pediátrica del Hospital San Bartolomé. Doctor, ¿algunas recomendaciones finales sobre ese tema tan importante del día de hoy? Bueno, la recomendación es cuando tengan un paciente con marcada distensión abdominal, no se olviden una buena sonda, una buena hidratación, ¿no? Una buena cobertura antibiótica, ¿no? Y si están en un centro donde no sospechan de un hilo meconial, derívenlo a un centro donde se pueda manejar, se puedan hacer los enemigos evacuantes y optar por la conducta quirúrgica, ¿no? Importantísimo. Muchísimas gracias. Felicitaciones nuevamente, doctor Gerardo Zapata Achero. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted y todo el equipo del Hospital San Bartolomé. Hasta la próxima, doctor. Muchas gracias. Ya, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Doctor. Hasta la próxima. Y a todos los participantes, recordarles, esta telecapacitación se encuentra disponible en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Los invitamos a suscribirse y compartir esta valiosa información. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.